Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues el día de hoy les vengo hablando acerca de mi experiencia al tramitar la visa CR1 o IR1 o también conocida como la visa por matrimonio. Y bueno, antes que nada quiero decirles que este no es una asesoría legal, no soy ni abogada ni nada que ver, ni nada que se le parezca. Simplemente voy a hablar de acuerdo a mi experiencia y también les voy a dar un poco de información que saqué de la página oficial de UCSIS y también del NBC. Así que si te interesa ver este video, pues te invito a que te quedes. Y también les tengo que decir que si me ven leyendo hojitas les pido disculpas, pero aquí apunté algunas cosas para que no se me olvide o no me enrede tanto e información así tal cual la dice en la página. Y bueno, primeramente que nada les voy a hablar de qué es la visa, esta visa o para qué nos sirve. Y bueno, esta visa nos sirve para traer al cónyuge, que en este caso el cónyuge sabemos que es el esposo o la esposa, a vivir aquí en Estados Unidos de manera de residente permanente. Esto es que esta persona tenga la green card. Y en este punto les tengo que decir que tiene que ser el esposo o la esposa legalmente pues casado. El matrimonio tiene que estar válido pues ante la ley. Vivir en unión libre o estar aunque tengas 10 o 20 años viviendo con esta persona para migraciones no cuenta como matrimonio. Así que tiene que ser algo que sea legal y con acta en mano. Es bueno, por si alguien tiene alguna duda acerca de ese tema, para que tú puedas hacer este trámite pues tienes que estar casado. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno para hacer este trámite? Y el primer paso que tienes que hacer es una petición del familiar extranjero y para eso tienes que llenar una forma. Esta forma es la I-130. Esta forma la tienes que llenar y lo tienes que mandar ante el Servicio de Ciudadanía, que es el UCSIS. A ellos tienes que mandarle esta forma o este formulario. Y también les voy a dar información que busqué en la página porque hay dos cosas que tienes que hacer en caso de que tú seas un ciudadano o en caso de que tú seas un residente permanente. Y la información que les voy a leer ahora es información que tomé de UCSIS, mejor dicho. Y bueno, les voy a decir en caso de que tú seas un ciudadano qué es lo que tienes que hacer. Dice, si tú eres ciudadano y tu esposa o tu esposo está en los Estados Unidos mediante ingreso legal o permiso anticipado de viaje, vas a presentar el formulario I-130, pero también vas a presentar otro formulario, que es el formulario I-485. Y este formulario, el I-485, es una solicitud de residencia permanente o es un ajuste de estatus. Ambos lo vas a enviar a la misma vez. Entonces, eso vas a hacer en caso que tú seas un ciudadano y que tu esposa o tu esposo pues estén aquí en Estados Unidos, pero de manera legal. De esa manera es como tú vas a enviar los dos formularios. Ahora, si eres ciudadano también, pero tu esposo o tu esposa está fuera de Estados Unidos, vas a presentar el formulario I-130 y cuando el formulario esté aprobado, será enviado para su tramitación consular, que el consulado o la embajada te proveerá información sobre avisos y procesamientos. Ese es el caso de los ciudadanos. Ahora vamos a ver el caso de los residentes. Si tú eres un residente permanente y tu esposo o tu esposa está en los Estados Unidos mediante ingreso legal o permiso anticipado de viaje, también vas a tramitar el formulario I-130, pero no vas a todavía mandar el formulario I-485. Dice, cuando haya el número de visa disponible, y cuando haya el número de visa disponible, vas a solicitar el ajuste de estatus al de residente permanente utilizando el formulario I-485. O sea, en el caso de que tú seas residente, no vas a hacer como lo del ciudadano que manda los dos trámites a la vez. Tú tienes que esperar que ellos te avisen que hay una visa disponible y ahí es cuando vas a mandar, cuando recién vas a mandar el formulario I-485. Ahora, si tu esposa o tu esposo está fuera de Estados Unidos, vas a presentar el formulario I-130. Cuando el formulario I-130 sea aprobado y haya una visa disponible, será enviado para su tramitación consular y la embajada de los Estados Unidos o el consulado te va a proporcionar avisos e información sobre su procesamiento. Y bueno, aquí las diferencias que hay entre un ciudadano y el residente al pedir a la pareja, pues simplemente es que el ciudadano no tiene que esperar que haya un número de visa disponible para que pues le aprueben la petición. En el caso del residente sí tendría que esperar que haya un número de visa disponible. Así que ese es el primer paso que uno tiene que hacer. Hacer la petición. La petición I-130 siempre la vas a tener que hacer cuando quieras pedir a un familiar, no solamente en el caso de un esposo, también a tus hijos, de tus padres
Pero bueno, ahora les estoy hablando en el caso de los esposos y tienes que presentar la petición I-130 y ya depende a lo que tú estás haciendo es cuando vas a presentar el siguiente formulario, el I-485. Ahora, tienes que mandar este formulario a UCIS, pero no solamente tienes que mandar este formulario, tienes que mandar un pago. En el caso de nosotros estaba a 420, ahora ya es otro costo, creo que es 535 si no me equivoco, si no aquí les voy a dejar cuánto cuesta. Y tienes que mandar esa información, el I-130, el pago, el cheque del pago. También tienes que mandar otra documentación, que en este caso tienes que mandar el formulario I-130, copia de tu acta de matrimonio civil, acta de matrimonio o de función, o sea, en dado caso que seas divorciado o seas viudo, tienes que mandar el comprobante de esto. Tienes que mandar fotos tipo pasaporte tuyas y de tu pareja o tu esposo o tu esposa. Y si eres tu ciudadano, pues tienes que mandar un comprobante de que eres ciudadano. Y los comprobantes que puedes mandar, pues sería copia de tu certificado de nacimiento, pues si naciste aquí en Estados Unidos, copia de certificado de naturalización, copia de su certificado de ciudadanía. En el caso de que tú seas un residente permanente, debes comprobar tu estatus con copia de frente. La copia tiene que estar de frente y dorso del formulario I-551, que esto es de la tarjeta de residente permanente. O tienes que mandar una copia de tu pasaporte extranjero portando un sello que muestre la evidencia temporal de tu residencia permanente. Eso, cualquiera de esos en el dado para comprobar tu estatus, cualquiera de esos que les dije puedes mandar. También tienes que mandar comprobantes de la relación. En mi caso, recuerdo que mi esposo hicimos cartas familiares, amigos y conocidos donde ellos hablaban sobre nosotros, o sea que nos conocían, que cosas de nuestro matrimonio, que él había ido a visitarme a mi país, que habíamos convivido, cosas así. Pero esas cartas no solamente es como que la vas a escribir y ya, sino que esas cartas fueron notariadas, así que para que tengan un valor para pues UCIS. Así que te piden evidencia de la relación, también te piden algunas fotos, que nosotros mandamos todo eso, fotos, cosas que comprueben más que nada de que tu matrimonio está siendo legal o verdadero. En el dado caso que tú vivas pues con tu pareja, con tu esposo aquí en Estados Unidos, pueden mandar comprobantes de pagos, cosas que hacen juntos. Y bueno, una vez que tú mandas ese paquete a UCIS y UCIS recibe el paquete, tarda más o menos como 2 semanas para que ellos te den una notificación. A ellos te van a mandar si te aceptaron la petición, si no la aceptaron, si te faltó algo, cualquier cosa, pero ellos te van a dar la información de qué es lo que pasó con tu caso. Entonces, nosotros recuerdo que lo pusimos en enero del 2017, mis papeles, y fue finales de enero que mandamos el paquete a UCIS. Y fue por allá de mediados de febrero que nos contestaron y nos dijeron que ya la petición había sido aprobada y que nuestro caso ya iba a pasar a manos del NBC. Que el NBC, aquí les voy a dejar lo que significa. Y ya ahora era cuestión de esperar pues que el NBC se contacte con nosotros. Y bueno, para esto sí dejo decirles que sí hay un tiempo de espera. Puede ser de 1 a 5 meses, 6 meses. En mi caso fue casi 5 meses y medio. Mayormente creo que ese es el lapso en lo que ellos te contestan. Así que todo ese tiempo que estuvimos, pues no se puede hacer nada, simplemente esperar a ver que el NBC te dé las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y pasaron esos 5 meses y medio y fue ya el 4 de agosto cuando me llegó la carta del NBC notificándome que ya nuestro caso pues estaba en manos de ellos y la información que nos habían dado era mi número de caso y ahí las instrucciones de lo que tú tienes que hacer para que puedas tramitar pues la visa. También les tengo que decir que es mejor que pidan que les manden la información por correo electrónico, porque a veces el correo al menos en México es súper lento. De hecho, la notificación era para el 4 de agosto, pero me llegó en septiembre. Y por eso siempre va a ser mejor que te llegue la notificación por correo. A mi esposo en ese caso le llegó al primero, así que ya sabíamos lo que decía prácticamente la carta. Y bueno, ahí en la carta que te manda NBC, pues como les digo, te dice el número de caso y la página donde tú tienes que entrar. En esta página que les voy a dejar por acá, así lo voy a dejar acá abajo mejor dicho, ahí les voy a dejar el link. Tú tienes que entrar a esa página, poner tu número de caso, poner el código que te dice
y ahí vas a empezar a hacer el procesamiento. Ahí te da las instrucciones, ahí te dan, como te digo, los 6 pasos, porque son 6 pasos que tú tienes que hacer para completar pues el procesamiento. Y bueno, les voy a decir aquí cuál es el paso que tienes que seguir. El paso número 1 es elegir un agente. El agente puede ser tú mismo, puede ser tu esposo, puede ser tu abogado, puede ser algún familiar que tú le tengas confianza. Y esa persona o si tú tienes un abogado, pues al abogado tiene que llenar otro formulario en ese punto, que es el DS-261. Más que nada es información básica de la persona. En este caso nosotros, o mejor dicho, en nuestro caso también les tengo que decir que fue llevado por abogado, porque mi esposo es una persona que está muy ocupado en el trabajo, entonces él no quería que se le pase ningún dato o ninguna información, por eso prefirió contratar a un abogado. Pero el abogado siempre nos estuvo notificando de la situación y de todas las cosas que pasaban, nos estuvo mandando correos y siempre estuvo al pendiente y hablándonos. Aunque también tuvimos un problema con el abogado, pero los voy a contar ahorita. Así que primero voy a seguir contando los pasos. Como les digo, la gente pues se puso mi esposo, él llenó la información, el DS-261 lo tiene que llenar esa persona. Después de eso, tú entras a la página, a esta que les digo, donde pones tu código y todo. Ahí es donde vas a llenar ese formulario, el DS-261, y tienes que esperar que se procese ese paso, que puede tardar 3 semanas para que la información sea procesada. Así que 3 semanas más o menos va a pasar para que puedas pasar al siguiente punto o al siguiente paso. Pero ahí mismo en la página te dice procesando, así que hasta que no termine eso y donde ha terminado, pues no puedes hacer nada, tienes que esperar. Ahora, el segundo paso es pagar tarifas requeridas. Y las tarifas que tienes que pagar, nosotros pagamos $325 y ese 325 es por la tramitación de la visa. Y tienes que pagar también $120, que eso lo pagas por el affidavit. Y normalmente por ese proceso, después que tú haces el pago de esas dos cosas, pues tienes que esperar más o menos una semana para que sea procesado el pago y ya puedas pasar al siguiente punto. Bueno, ya son 2 pagos más que tienes que hacer. Este es para el NBC, el pago que hiciste anteriormente era para UCIS, eso ya es otro punto y aparte, y este es para el NBC. Después que hayas pagado y hayas hecho esto, ahora vas a hacer el paso número 3, que es completar la solicitud de la visa. Porque ya la pagaste, ahora sí ya puedes completarla. Y para eso tienes que llenar un formulario que es el DS-260. Y aquí en este formulario tienes que ver bien lo que pones, porque no te puedes equivocar, no puedes cometer errores. Llena bien ese formulario con información que sea verídica y que sea correcta. Porque si tú envías esa información al NBC y una vez que el NBC ya la mandó a la embajada de tu país, aun cuando tú veas que te equivocaste, ya no puedes hacer absolutamente nada, sino que hasta que llegues a la embajada de tu entrevista, ahí puedes comentarle el error. No sé qué pasará allá, pero sí puedes comentar y tal vez ellos te la rectifiquen, pero sí trata de checar bien que la información esté al 100% y sea correcta. Es información tuya, información de tu pareja, así que de tus padres, de tus hijos, todo eso es información personal de ambos. Así que trata de llenarlo bien. Y también les debo decir que el DS-260 es una hoja que tú tienes que siempre llevar cuando vayas a tu entrevista. A la entrevista tienes que enseñar esa hoja. A la cita médica tienes que enseñar esa hoja. A la cita de huellas tienes que enseñar esa hoja. Así que no se te vaya a olvidar imprimirla. Imprímela las veces que puedas. Y no se te va a olvidar nunca llevarla a ninguna de esas citas, porque sin ella no puedes entrar a tu entrevista ni a ningún lado. Bueno, ya aclarando ese punto, una vez que tú ya llenaste el formulario de DS-260, tienes que esperar, no recuerdo cuánto tiempo, pero igual te sale procesando. Y cuando ya te notifican, será como 1 o 2 semanas que más o menos tarda para que ellos procesen tu información. Vas a pasar después al número 4. Y para este número 4 tienes que reunir documentos financieros. El solicitante debe completar el formulario I-400 y 864. Esto es que la persona pues que te está pidiendo tiene que llenar esta forma. Que esta forma es la declaración jurada de respaldo correspondiente y recopilación prueba de sus ingresos. Este formulario es con el propósito de mostrar que la persona que te está pidiendo tiene los ingresos suficientes para traerte aquí al país
gana para que por si tú no puedes trabajar o alguna cosa, que esa persona va a respaldar, que te va a mantener y que tú no seas pues una carga para el gobierno de aquí. Ellos no te tengan que estar pues manteniendo, así que tienes que demostrar a través de ello tus ingresos. Y para eso a mi esposo le pidieron, creo que sus taxas de los últimos 3 años, para que vean pues cuánto es lo que él ganaba. Tienes que mandar eso, tu W2 tienes que mandarlo también. Eso es algo que tienes que hacer. En dado caso de que tú no tengas los recursos suficientes, puedes mandar este formulario, pero ahora es el I-864A, cuando quieres poner a alguien más que sea como el representante o el que va a representar, mejor dicho, a la persona que estás pidiendo financieramente. Así que puede ser algún familiar, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos. Creo que tiene que ser familiar el que te pueda representar en esa manera pues económica. Después que terminas este paso y ya reuniste esos documentos, el paso número 5 que sigue, aquí cuando tú reúnes solicitas el formulario, todo eso, todavía no vas a enviar tus taxas, tienes que esperar y hacer el paso número 5, que es cada solicitante de visa debe recopilar los documentos civiles requeridos. Es el paso número 5. Y tiene que ser pues el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, si eres viudo, si eres divorciado, esos documentos tienes que mandar. Carta de antecedentes penales y las fotografías tamaño pasaporte. Todo lo que tú vas a mandar aquí en este punto son las copias y tienen que estar en el idioma original de tu país. O sea, no, en este caso no necesitas traducirlas, tiene que ser así como es de tu país, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, todo eso. Si te casaste acá, pues tiene que ser como te casaste acá. Si te casaste en tu país, en mi caso me casé en México y todo fue pues en español. Y también la carta de antecedentes no penales fue en español. Así que esos documentos tienes que reunir y mandarlos. Creo que se me olvidó decirles que para UCIS, ahí también ellos te pidieron información. En mi caso, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio fue apostillada para que tenga validez. En otros lugares, en otros países, tienes que apostillar pues el acta. Entonces ahí sí hubo traducciones, pero eso ya el abogado hizo todo ese trámite de traducir nuestras actas y todo eso. Pero en este caso no, en este caso tienes que mandar las originales en el idioma que sea de tu país. Después que ya terminaste el paso 5, ya prácticamente estás llegando al final. Y bueno, para el punto número 5, ya que tienes todo tu paquete, tienes todas tus fotografías, tienes todo tu acta, todos los documentos necesarios. Ahora vamos a pasar al paso número 6 y último paso, que vas a enviar todos los documentos que te pidieron en el 4 y el 5, que prácticamente era el formulario 864, tus taxas y pues todos tus documentos. Esto lo vas a enviar en un paquete también al NBC. Y después que terminas ya hoy sí, ya con este proceso vas a esperar más o menos como 6 semanas para esperar una respuesta del NBC. Les voy a decir que en mi caso mío, en total tardó prácticamente 1 año 8 meses. En total ya para que cuando yo ya tuve la visa. Porque empezamos en enero y terminé prácticamente ya con la visa en septiembre. Obtuve mi visa. Hubiera sido menos, solo porque aquí es donde voy a contar mi experiencia que me pasó con el abogado. Y bueno, es que ya en agosto empezamos, como vieron, o como les dije, que ya me llegó la carta y ya tenía que empezar a hacer todos los pasos con el NBC. Y eso hicimos el pago, hicimos las cosas requeridas y ya hasta en diciembre más o menos estuvimos haciendo los trámites. Enero, febrero y marzo no vimos nada de respuesta. Mi esposo le decía al abogado, como el abogado siempre nos mantuvo informados, pues le preguntaba al abogado y decía que estaba bien, que estaba en proceso, que todavía no estaba pues confirmado, porque como les digo, no puedes hacer el siguiente paso si no aparece ya completado. Entonces el abogado decía que pues todavía no nos habían pedido nada, teníamos que esperar. Y también fue error mío, debo aceptar, error también de mi esposo, que nosotros escuchamos lo que el abogado nos decía y no entrábamos nosotros a checar el caso. Y ya yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a entrar y voy a checar el caso en la página. Después de enero, febrero, marzo, que yo no veía respuesta, dije voy a entrar y voy a checar. Y cuando entré vi que ya había completado una forma y que aparecía que yo ya podía haber llenado otro formulario.
Y fue que yo le dije a mi esposo, no han llenado la forma que sigue. Entonces habló con el abogado cuando hablamos se puso a las pilas porque se dio cuenta que era un error que él había cometido, o sea, prácticamente estuvo 3 meses detenido el caso. Y bueno, fue un error que cometió, no es que sea un mal abogado, de hecho él ha llevado todos los casos de mi esposo, simplemente que creo que tal vez tiene tantas cosas que hacer que en su mente ya creyó que lo había hecho, pero pues uno le está pagando, sí es verdad, pero los interesados somos nosotros, así que sí les digo en este punto que si tú tienes un abogado estés atrás preguntándole, y que también tú te informes, porque también a veces uno no se quiere informar, quieres dejar que lo hagan otras personas, que lo haga el abogado y no sabes nada de esto. Y como les digo, aquí en un punto en la forma 2S60 DS260, en la forma DS260 todo lo que tú contestes ahí va a ser basado en las cosas que te van a preguntar en la entrevista. Así que cuidadito ahí con lo que estás contestando y contesta cosas que sean veracidad. Y también si tu esposo está haciendo tu caso o tu esposa está haciendo tu caso, infórmate tú también para que pues a la mera hora no te estés equivocando. No le dejes que todo lo haga tu abogado o todo lo haga la persona que te está pidiendo. Les sigo contando de mi caso cómo fue. En abril, que el abogado se dio cuenta de que estaban las cosas detenido, se activó el abogado y mandó los documentos a finales de abril, a mediados de abril mandó los documentos, y había pasado abril, mayo, junio, 2 meses y no veía yo nada, no había respuesta. Ahí yo ya estaba como que, ¿qué está pasando? Ya me había quedado ya con el error del pasado. Yo le dije a mi esposo, ¿por qué no le llamas mejor al NBC y preguntas si el abogado mandó nuestro paquete? Porque no va a ser que no lo haya mandado. Él dice que sí, pero yo ya estaba con eso en la mente. Él habló al NBC y el NBC le dijeron que sí, que mi paquete había llegado. Le dijeron que había llegado el 25 de mayo y lo enviamos en abril. Así que prácticamente fue como que un mes que tardó y que ellos recibieron el paquete. Y le dijeron que estaba en proceso, estaban en revisión, y que ellos nos iban a avisar una vez que ya haya terminado el caso, y que solamente era cuestión de esperar. Ellos no nos podían decir una fecha, simplemente teníamos que esperar hasta que ellos pues nos manden una carta. De ahí, de junio que hablamos, fue ya en julio que nos llegó una carta donde decía que nuestro caso había sido cerrado ya y que nuestro paquete había sido enviado a la embajada de mi país, que en este caso era México. Ya toda mi información prácticamente estaba ahí, ya nada dependía del NBC. Todo iba a ser ya prácticamente con la embajada, y la embajada era la que iba a darnos pues la cita cuando tengan disponible pues una fecha. Aquí en el NBC les digo que este es un proceso súper importante, porque por una cosita que tú hagas mal, por una acta, algo que tú hagas mal, tu caso se va a retrasar bastante. Y puede ser que no recibas una notificación y tú sigas viendo tu caso estancado. Tienes que hablar y preguntar. Así que por favor, en este punto del NBC trata de hacer las cosas súper bien. Trata de rectificar una y otra vez lo que estás mandando, lo que estás haciendo, tus pagos, todo, porque por esto te pueden retrasar demasiado tu caso, o lo pueden archivar y poner otros casos adelante del tuyo. Así que por favor, en este punto te recomiendo de que de verdad trates de hacerlo lo mejor que puedas. Ahora, ya mi caso estaba en la embajada de México y solamente era cuestión pues de esperar a ver cuando ellos nos daban la cita. Ya fue, como les digo, el 19 de julio la notificación de que ellos habían mandado nuestro caso ya a manos de la embajada de México. Así que fue un 4 de agosto de 2016 que NBC me confirmó que ya estaba en manos de ellos mi proceso, y fue un 4 de agosto de 2017 que la embajada de México me notificó mi horario y mi cita, que en este caso fue en septiembre, un mes después. Y ahora el último paso es ir a la cita, y bueno, ahí no acaba todo, porque el hecho de que tengas una cita ahí no quiere decir que te vayan a dar la visa. El hecho de que el NBC te haya aprobado tu caso, lo haya mandado ahí, no quiere decir nada, pero pues sí es como que un paso más allá. Entonces lo que tienes que hacer después de que la embajada te da tu cita, lo siguiente es hacer cita médica, cita de huellas, y pues prepararte para ir a tu entrevista. Tienes que hacer la cita médica con anticipación, la cita de huellas también. Tengo videos donde les hablo acerca de ellos y los voy a dejar por acá los videos si quieren pasar a verlo.
En las clínicas médicas no puede ser donde tú quieras, tiene que ser las clínicas que la embajada, en mi caso de México, me decía, que es la Clínica Médica Internacional y la otra no recuerdo, pero les voy a dejar aquí las dos, aquí y aquí les voy a dejar el nombre de las dos clínicas. El CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante, o la cita de huellas, y bueno, ya al final el tercer paso es pues tu cita allá con el consulado. Si tú no eres de Ciudad Juárez, estoy hablando en el caso de que seas de México, si tú no eres de Ciudad Juárez y vas a ir pues ahí, te recomiendo que hagas tu cita con días de anticipación. Yo en mi caso, mi cita era un martes. Era un martes ya mi cita con el consulado, mi entrevista. Entonces yo tenía que llegar a Ciudad Juárez un viernes. Llegamos un jueves nosotros, pero el viernes hice mi primera cita con la clínica. Sábado y domingo no sé si trabajan, pero nosotros hablamos al CAS y no nos dieron cita para esos 2 días. Nos dieron cita hasta para el lunes. Así que el lunes fue cuando yo hice mi cita de huellas y ya el martes fue mi cita ya con el consulado. Debo decir también que las cosas varían para las personas. En mi caso, yo nunca había venido aquí en Estados Unidos de ninguna manera. Entonces siempre estuve en México y creo tal vez por eso un poco se facilitó. En el caso de que tú vivas aquí de una manera ilegal, creo que tú tienes que pedir un perdón y ese trámite ya no es... Tarda un poquito más porque tienes que esperar que venga tu perdón para poder seguir el procesamiento. También tengo que decirles aquí, en este caso de esta visa de matrimonio, es muy difícil que te la nieguen porque para migraciones tú eres un familiar inmediato. El familiar inmediato pues es el esposo, los hijos, y porque ellos ven más que nada pues como la importancia de que la familia esté unida, y por eso es muy difícil que te nieguen esta visa, a menos que hayas cometido algún crimen o algo que para ellos sea pues demasiado fuerte o ilegal. Pues ahí yo creo que ahí sí te la pueden negar, pero de resto si tú estás bien y estás limpio, pues dudo que te la nieguen. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Son las cosas que yo viví, yo pasé, y son los trámites o las cosas que tienes que hacer para pues obtener esta visa. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido un poquito, aunque sea, esta información. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que se me haya pasado decirte, pues escríbeme aquí en los comentarios y voy a tratar de responderte. O si tienes alguna duda o alguna pregunta, escríbemela también aquí y voy a tratar de hacer un video contestando preguntas o de alguna duda. Si es que está en mis manos responderlas, pues se las voy a responder. Te invito a que me regales un like. Te invito también que te suscribas a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.